Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está la iglesia en esta bendita y fría mañana? Fría en la carne, pero ardiente en el espíritu. Qué lindo. Qué maravilloso es saber que Dios siempre está presente. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, en este amor que nos contriñe, en este amor tan maravilloso que ha venido a traer tanto significado a nuestra vida. Sean todos muy bendecidos, bienvenidos al culto dominical, como si estuviésemos presentes, como si estuviésemos presencialmente. Todavía no es posible y estamos orando para que pronto sea posible, pero lo que sí es posible es estar en la comunión del Espíritu y eso lo ordena usted. Cuando usted puede aprender y sabe controlar su alma, cuando usted puede controlar sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad, entonces usted entiende que este es el día que hizo el Señor y usted se determina y dice, este día voy a dar el culto a Dios, aunque el culto debiéramos darlo todos los días, porque todos los días Dios nos bendice, por lo tanto todos los días tiene que ser un presente continuo. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser ese presente glorioso de todos los días, donde podemos fluir y vivir en el Espíritu, sujetando esta alma que tenemos por dentro, que nos cuesta tanto sujetar esos pensamientos que de repente corren ahí como caballos desbocados y te quieren llevar a cualquier parte. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana estoy aquí con la maravillosa responsabilidad que Dios me ha dado de poderle sembrar una palabra en el corazón a cada uno de ustedes, a todos los que están expectantes, y espero que usted pueda seguirme hasta el final del mensaje y no solamente sea un oidor del mensaje, sino que también sea un hacedor de la palabra para que vea los cambios significativos que se producen en la vida del hombre espiritual cuando verdaderamente vivimos este presente continuo en la presencia de Dios. Porque vivir la presencia de Dios no es algo dominguero, no es solamente el día del culto, de veras me conecto porque ahora me acordé que hoy día hay culto, entonces voy al culto y me conecto y escucho a medias la palabra y... No. Tenemos que entender que todos los días nuestra alabanza, nuestro estilo de vida es adoración a Dios. Pero en esta mañana nos concentramos para, unidos en el mismo sentir, escuchar las alabanzas, escuchar la palabra, sentir la presencia de Dios en nuestra vida y a través de la conexión que nos permite estos medios, podemos también enviar nuestros mensajes, nuestros saluditos, para hacernos presente, para que la gente sepa que estamos ahí y eso también es parte de la comunión. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana quiero continuar con el mensaje que comencé la semana pasada. Se titula Discípulos del Reino de Dios. La segunda parte va en esta mañana. Y quiero decirles que este mensaje que se predica el día domingo se está replicando y se está estudiando en nuestros grupos de crecimiento, donde espero que todos ustedes, la mayoría, la gran mayoría, bueno, los que son de nuestra iglesia Miel, puedan concurrir a esta cita semanal. Qué importante lo que se produce, el ambiente que se produce en los grupos de crecimiento donde usted puede participar, donde usted puede preguntar, donde usted se puede nutrir del mismo mensaje que se predica el domingo y es replicado para que verdaderamente la palabra haga todo aquello que tiene que hacer. Bien, se dijo la semana pasada y hicimos énfasis en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, donde ahí está la gran tarea, la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos. Y dice así, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Esta es la orden que tenemos todos los cristianos, hacer discípulos. Si vamos a ser discípulos, significa que ya somos discípulos. Y antes de ir a lo medular de este mensaje, yo quisiera recordarles algunas cosas que se dijeron en la primera parte. Lo primero que se dijo, se habló de la importancia de ser discípulos de Cristo. Fíjense ustedes qué importante. Ser discípulos de Cristo. Hay una diferencia muy grande entre un discípulo de Cristo y un simpatizante cristiano. Lamentablemente tenemos más simpatizantes sin compromiso que verdaderos discípulos del reino que estableció nuestro Señor Jesús.
Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia. Cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de la formación que debe tener todo creyente para su desarrollo espiritual. Y esto es justamente lo que hacemos en los grupos de crecimiento. Se dijo que ningún creyente, escuche muy bien esto, ningún creyente se puede desarrollar, crecer espiritualmente si no es educado espiritualmente. Si no pasa por el conocimiento de Dios. A Dios hay que conocerlo, a Cristo hay que conocerlo, al Espíritu Santo hay que vivirlo, hay que dialogar con el Espíritu Santo, todas estas cosas, porque usted podría vivir toda su vida dentro de una iglesia, conocer el mover dentro de una iglesia, sin embargo, no haber crecido nunca y seguir siendo un creyente de poca fe. Como la mayoría de las personas. ¡Qué tremendo! Y Cristo siempre exhortó a sus discípulos diciéndoles hombres de poca fe. Y así pasa hoy día. Tenemos muchos simpatizantes sin compromisos de poca fe. Hermanos queridos, un creyente sin una estatura espiritual no va a ninguna parte, se queda ahí. Es un creyente que va, que viene, que solamente se mueve por vista, se mueve dependiendo del ambiente que lo rodea, pero no hay un verdadero compromiso con la madurez espiritual y con la iglesia del Señor. Eso es lo primero, entonces, que se habló la semana pasada, la importancia de convertirnos en discípulos. En segundo lugar, se habló de la importancia del reino de Dios, porque somos discípulos del reino que Cristo vino a establecer a este mundo. Fíjense ustedes, y se dijo también la semana pasada, que cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que oraran pidiendo, venga a nosotros tu reino. Padre Santo que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Fíjense. Por algo está puesta esa frase, venga a nosotros tu reino. Yo le quiero preguntar, ¿ha orado usted de esta manera? ¿Le ha pedido Dios que venga tu reino a mi vida? Cuando usted ora, ¿le pide al Señor que venga a su reino? Creo que muy pocos oran en este sentido. Ahora, tenemos que entender que el reino de Dios es el gobierno de Dios establecido en la vida de una persona. Es la influencia de Dios sobre mi vida. Cuando una persona entiende los beneficios del reino de Dios, esa persona sujetará sus pensamientos para ser controlado por el Espíritu Santo y que se establezca el reino de Dios en su vida y todas las cosas van a cambiar en su vida. Entonces, cuando una persona entiende los beneficios del reino, se entrega sin reservas al control de Dios sobre su vida. Bien, lo otro que se dijo, voy rápido para ir con lo medular del mensaje en esta mañana. Lo tercero que se dijo es cómo podemos detectar si estamos viviendo o no estamos viviendo el reino de Dios. Porque podríamos estar viviendo la religión, pero no el reino de Dios. Entonces, cuando una persona está viviendo el reino de Dios, siente, esa persona vive bajo la influencia de Dios. Esa persona percibe que algo sobrenatural está asentado sobre su vida. Y en este aspecto es muy importante porque desde la conciencia espiritual la mente es iluminada ya no para que haga lo que se le antoje a la mente, sino para que la mente se convierta en un instrumento en las manos del espíritu del hombre y el espíritu a la vez conectado con el Espíritu Santo para que la plenitud de Cristo se pueda asentar en su vida. ¡Qué tremendo! Entonces, no busco el reino de Dios solamente por conveniencia, por obediencia, sino por conveniencia. Me conviene vivir el reino de Dios en su presencia y plenitud de gozo. ¡Qué tremendo! Lo cuarto que se dijo es que vivir el reino de Dios es para encontrar el propósito de nuestra vida. Yo le pregunto, ¿usted quiere encontrar el propósito de su vida? ¿Usted quiere que los días que le restan por vivir, usted pueda encontrar la dirección que tiene su vida, sentir el descanso que tiene el corazón cuando está asentado en el reino de Dios? Hermanos amados, el reino de Dios lo abarca todo. Y aquí, en este aspecto, encontramos un pasaje que es extraordinario
y que que Cristo le enseña a sus discípulos ahí en Mateo en el capítulo 6, les dice, qué tremendas palabras, escuche, no os afanéis. ¿Sabe usted lo que es el afán? El afán es la ansiedad, es querer vivir el futuro y no estás viviendo el presente. Y les dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Cuándo? Mañana, pasado. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Causa y efecto. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Quiero pedirle que viva este presente. Quiero pedirle que disfrute en esta mañana la presencia de Dios. Haga suya estas palabras en esta mañana, porque el día de mañana le va a traer su propio afán. Pero si usted está en el reino, usted vive un presente continuo, y ese presente continuo le trae satisfacción, le trae paz y gozo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Muy bien, mis amados hermanos, en el mensaje anterior aprendimos también que el primer hombre discipulado, porque estamos hablando de discipulado, el primer discipulado que encontramos en la Biblia no fueron los discípulos. Usted dice, claro, eran los discípulos de Cristo, ellos fueron los primeros discipulados. No. El primer creyente discipulado fue Abraham, el padre de la fe. Fíjese qué importante capturar estos pensamientos. Por la fe y la obediencia de Abraham, ¿qué hizo Dios? Dios le dio a conocer 2000 años antes de que Cristo venga a la tierra, le dio las buenas nuevas, las buenas noticias que se explican en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Se lo dijo 2000 años antes a Abraham. Y les dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por tu fe. Porque tú fuiste el primero que me creyó. Porque tú fuiste el primero que me obedeció. Y luego dice en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El creyente, me encanta que diga la palabra creyente, porque eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por esta razón Dios le anticipa de antemano la buena nueva del Evangelio. ¿De qué? Que todos los que tuvieran la fe de Abraham serían bendecidos por la fe de Abraham. ¡Qué tremendo! Porque esta palabra, mis amados, nos está enseñando que tanto la bendición como las promesas que Dios le hace al creyente Abraham son promesas que están determinadas para los hombres y mujeres de fe. ¿Es usted una persona de fe? ¿Es usted una persona de obediencia? Prepárese y sígale creyendo a Dios, porque las promesas de Abraham son también para usted. Hermanos amados, pero necesitamos y tenemos que tener cuidado para no caer en descrédito, porque hoy día hay muchos que predican y caen en descrédito, lamentablemente, porque creen tener fe, pero no es una verdadera fe, porque la fe no es algo tan sencillo. Existen niveles de fe. La fe comienza con una pequeña porción que Dios mismo se encarga de poner en nuestro corazón. Pero hay algo muy importante. Cuando la Biblia habla de la fe, no se refiere a una fe ciega, a una fe irracional. No, es una fe que está basada en una promesa, en una palabra, en el pensamiento de Dios.
Miren, le digo algo, si Dios quisiera, Él puede revelarse a una persona. Claro que sí, en este tiempo. Dios podría hacer que aparezca un hombre que mueva montañas, que realmente las traslade, que haga milagros. Él lo podría hacer. Pero Dios no se revela de esa manera. Dios no se revela como lo hizo con aquellos grandes hombres de fe que encontramos en la Biblia, como Abraham, como Moisés y como tantos otros que encontramos. Mis amados, sepa usted que hoy Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Para eso se escribió la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual, aquí es donde cobra sentido el discipulado. Esa es la razón por la cual necesitamos ser discipulados, educados para conocer la palabra de Dios, para salir de la ignorancia de donde veníamos cuando estábamos en las tinieblas. Tinieblas, ignorancia, y de ahí venimos, de las tinieblas. Lo mismo que los demás. De ahí venimos, y cuando llegamos a la iglesia, al reino de Dios, necesitamos pasar por este discipulado para conocer las promesas y todos los beneficios que nos pertenecen por derecho legal de hijos. Fíjense ustedes. Por lo tanto, la forma en cómo Dios se revela a un creyente el día de hoy es a través de su palabra. Para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo encontrar el propósito de nuestros cortos días sobre la faz de la tierra. Quiero pedirle que escuche muy bien lo que le voy a decir, especialmente a los nuevos. Hoy, mis amados hermanos, tenemos la gran oportunidad y la gran posibilidad que Dios nos da de revelarse a nuestra vida. Tenemos la posibilidad que Dios se dé a conocer, la posibilidad que nos muestre Dios quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la única forma en cómo Dios se revela es a través de su palabra, y esta es la razón del discipulado. Y cuando la palabra es revelada en nosotros, entonces nace la verdadera fe, la fe que tuvo Abraham. Por lo tanto, si usted quiere obtener la fe de Abraham, necesita la revelación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si deseamos obtener la verdadera fe, esa fe que nos hace acreedores, beneficiarios, merecedores y dignos de obtener las promesas de Dios determinadas para Abraham, solamente es escudriñando las Escrituras. En otras palabras, ¿cómo se lo digo? Escuche bien. Que todas las familias de la tierra sean benditas depende de que obtengamos la fe de Abraham. Y para obtener la fe de Abraham es necesario ir a la revelación de la palabra de Dios. Por eso que digo que si una persona se queda sin discipulado, se convierte solamente en un simpatizante ignorante de las Escrituras. Pero si usted y yo escudriñamos las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, encendiendo la conciencia, que es una facultad del Espíritu, entonces, ¿qué es lo que sucederá? Obvio. ¿Qué es lo que cree usted que va a suceder? Aparecerá la fe de Abraham, y juntamente con la fe de Abraham, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham nos alcanzarán. Escuche, usted no tendrá ni siquiera que pedir las bendiciones, porque las bendiciones le alcanzarán. No tendremos que andar manipulando gente, pidiendo lo que no corresponde, haciendo mal uso de la palabra, haciendo mal uso de la gente, manipulando gente, sino que voy a estar suplido, voy a estar bendecido para poder bendecir a los demás. Así que si quieres, si está con alguien ahí, dígale al que está a su lado, tienes que escudriñar la palabra para obtener fe. ¿Están aquí? Bueno, estoy hablando de las promesas. Y ahora le quiero abrir el regalo.
¿Quiere usted que se abra el regalo? ¿Cuáles son el regalo? El regalo son las promesas, pues. ¿Cuáles son las promesas tan benditas que Dios le hizo a Abraham? Aquí está un verdadero regalo, porque cada promesa de Dios es un regalo garantizado para aquellos que alcanzan la fe de Abraham. Aquí dice así. Entienda, vamos a abrir el paquete del regalo aquí. Aquí les va. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 comienza desde el versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía era Abraham, no era Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí viene la primera promesa. Y haré de ti una nación grande. 2, y te bendeciré. 3, y engrandeceré tu nombre. 4, y serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren. 6, y a los que te maldijeren, maldeciré. 7, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Y quiero por favor ahí, si las podemos enumerar, va a ser extraordinario para que usted se haga acreedor de ellas por la fe. Haré de ti una nación grande, número 1. 2, te bendeciré. ¿Quieres usted bendecido? Dios lo va a bendecir en la medida en que usted abraza la revelación, se le abre el entendimiento. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te vengan a maldecir, yo los voy a maldecir, dice el Señor. Le digo una cosa, nadie, ningún arma forjada se levantará en tu contra porque hay una cobertura celestial puesta sobre tu vida, sobre los benditos de Dios. Y número 7 dice aquí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, porque me creíste, porque cuando me aparecí, a ti me obedeciste y te fuiste, saliste de la tierra donde no te servía. Hermanos, todos los que tengan la fe de Abraham, esta palabra es también para ellos, porque de antemano Dios ya sabía que habría de justificar a los gentiles y le da la buena nueva a Abraham. Ahora muy bien, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, capture este pensamiento, su primera expresión cuando Él salió a predicar Cristo, ¿cuál era el mensaje? El reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Les estaba queriendo decir que un nuevo estilo de vida superior estaba llegando a la humanidad y el requisito principal era el arrepentimiento, es decir, el cambio de mentalidad, salir del alma para empezar a vivir en el espíritu. ¡Qué tremendo! Y eso produciría un cambio de actitud, porque el gobierno de Dios estaba siendo presente en la tierra. ¡Qué maravilloso! A eso Cristo vino. Y esto lamentablemente muchos no lo han confundido. Hermanos, necesitamos entender que cuando Dios llama a Abraham no le cae una ola mística. ¡Ay, qué rico que se siente Dios! ¡Ay, siento tu espíritu en mí! ¡Qué poderoso! ¡Aleluya! Y no estoy ridiculizando esto de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que a Abraham no le cae una ola mística. Como muchos creen que cuando Dios se revela a un hombre, ese hombre entra en éxtasis. Es posible, no estoy diciendo tampoco que no. Que un hombre, cuando Dios es revelado, a lo mejor viaja al tercer cielo. No sé, a Pablo le pasó, a mí no me ha pasado. Pero ¿qué sacamos con llenarnos de éxtasis y viajar a las estrellas si finalmente, cuando tenemos que vivir y enfrentar la vida, seguimos siendo las mismas personas? Yo entiendo, hermanos, qué lindo es cuando Dios nos visita, porque sentimos el éxtasis de su presencia. Nosotros todas las madrugadas ahí con mi esposa estamos experimentando el éxtasis en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero ¿qué sentido tiene si nos vamos a quedar solamente ahí?
No, escuche esto. Cuando Abraham recibe el Evangelio, él recibe una impartición divina para cumplir una misión asignada en el cumplimiento del propósito de establecer su reino, el reino de Dios. Él no recibe una impartición de lo alto para vivir en el éxtasis, para vivir volado todo el día, por así decirlo. No. Él recibe poder para vivir los resultados aquí, en el ahora. Abraham recibe energía, creatividad, se le ilumina el pensamiento y viene la sabiduría a su vida. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, para hacer un cambio generacional, para comenzar con un nuevo pueblo que estaría gobernado por el Espíritu. Hermanos queridos, lo que recibe Abraham no es para el futuro, sino para el presente. No es para cuando terminen sus días, sino para los días que le toca vivir. A partir del momento en que Dios se revela a Abraham, él tendría que manifestar esa gloria, la tendría que comunicar a sus semejantes y trabajar para ver cumplida la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amada Iglesia Miel y todos los que me escuchan en esta mañana, que son parte de la iglesia, estamos trabajando, ¿para qué? Para que todos sean alcanzados por la revelación de la palabra. Aquí no estamos para entretener a nadie. Estamos trabajando para que el hombre sea promovido y se conviertan en personas de fe. Que los que salieron de las tinieblas y llegan a la iglesia no pueden quedarse en ese estado tenebroso. Estamos trabajando para alcanzar las promesas que Dios le hizo a Abraham, de que seríamos bendecidos y de que seríamos bendición para los demás. Para eso estamos trabajando, para activar a gente en el propósito. Mi predicación no tiene otro objetivo en esta mañana. Usted no puede vivir su vida en el Evangelio solamente para ser salvo y escapar del infierno. Porque hay muchos que llegan al Evangelio y se quedan ahí solamente esperando a que Dios aparezca en las nubes, ¿verdad? Y me venga a buscar y escapar del infierno. Porque si es así, aunque esto es verdad, usted tendrá una visión muy pequeña y tal vez siga siendo manipulado digo, por ideas y por programas que tal vez no son el Evangelio. Porque la idea de Dios es que usted descubra y desarrolle su propósito. Perdónenme lo que les voy a decir, mis amados hermanos, pero se los tengo que decir claramente. Que si usted no tiene una revelación real de la palabra, usted siempre será un cristiano mediocre, llevado por cualquier viento de doctrina, llevado por cualquier pensamiento religioso. Y a usted las circunstancias del presente le vivirán pasando la cuenta. Vivirá toda la vida en el reino sin vivirlo. Ahí estará siempre en la iglesia y menesteroso, ahogándose de sed en un río fluyente y poderoso. Le digo algo, yo creo que Cristo viene pronto y es el deseo y el anhelo de mi corazón. Y he escuchado a muchos predicadores que hoy día hablan de la inminente venida de Cristo y de que todo está cumplido. Estoy completamente seguro. Y yo anhelo la venida de Jesús y va a ser algo glorioso cuando Él venga, porque vamos a ser transformados. Pero si nosotros vivimos solamente pensando en esto, fíjense que esta idea a muchos los paraliza. Y ahí se quedan esperando la venida de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, debemos aferrarnos a las benditas promesas de Dios y hacer obra de evangelista. Porque la promesa de Cristo fue hasta que Él venga.
Porque si usted no echa mano a las promesas de Dios, usted se queda sin sabiduría, sin discernimiento y sin prosperidad. Y andará en este mundo como todos los mortales, buscando el poder en sus recursos, en sus propias fuerzas. ¿Y qué va a pasar cuando se le agoten las reservas? Ahí quedará. No puede ser. Necesitamos potenciarnos, necesitamos vivir potenciados. ¿Y por qué muchas personas piensan así y están esperando solamente el rapto y ahí están calladitos en su casa? Y si tienen que a alguien predicarles, les predican un evangelio prácticamente casi de maldición. ¿Por qué? Lamentablemente porque fueron dañados, porque no fueron educados, porque fueron marcados por un evangelio que no era tal, que está esperando morirse para ver los resultados. No es así. Entonces hay muchos que se enorgullecen de su bajo perfil. Hay gente que se enorgullece. Ay, que yo soy humilde como Cristo. Ya nos vamos, hay que estar preparados porque ya nos vamos. Sí, estamos preparados, todos estamos preparados. Pero esa es una falsa humildad que lo único que hace es dañar nuestro potencial y apagarnos. Usted no puede pensar de esta manera. Usted se tiene que, a ver cómo se lo digo, no puede tener la vista muy corta. Dios le tiene que abrir el entendimiento a usted y a mí. Y para esto necesitamos tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Un espíritu discipulable, acorde a lo que Dios está haciendo hoy en la tierra. Le digo algo, tenemos una maravillosa oportunidad en medio de esta pandemia, no para quedarnos ahí refugiados en nuestros hogares, sino para abrir la boca, haciendo obra de evangelista, pidiéndole a Dios que se revele a nuestra vida, que nos abra el entendimiento y luego ir a sembrar lo que está en nuestro corazón. Y si queremos predicar que Cristo viene, prediquémoslo, porque Cristo viene, es la verdad. Pero no me puedo quedar ahí sin recibir las promesas de Dios. No podemos tener una falsa humildad. No podemos decir, bueno, yo soy humilde tal como Cristo era humilde. Claro, Cristo era humilde, claro que sí. Jesús era humilde, dice la palabra, que Él era manso y humilde de corazón. Pero lo digo una cosa. Pero además de ser humilde y manso de corazón, Él era un hombre apuesto. Él era un hombre valiente, arrogante, se puede decir, apuesto, decidido. Él no se dejaba basurear porque Él conocía su posición de rey. Y cuando tenía que enfrentar a los mismos fariseos, les decía hipócritas en su cara. Qué tremendo, hermanos, porque Él sabía quién era. Si hubiésemos conocido a Cristo, hubiéramos quedado impactados por su humildad y por su mansedumbre, por su ternura y por su amor, pero también por ser apuesto. Impresionante. Hermanos míos, cuando nosotros vivimos el efecto, le digo el efecto del discipulado, cuando vivimos el efecto del discipulado, usted recibe la revelación de Dios y nunca más seremos los mismos. Y al recibir la impartición de Dios querremos salir corriendo a anunciarle a todo el mundo quién es Cristo. De la misma manera como lo hizo aquella mujer samaritana que al principio no quería nada con Cristo, pero cuando se dio cuenta de quién era Cristo y que Cristo le había dicho todo lo que ella había sido, entonces ya no lo soportó más, tiró el cántaro ahí y partió corriendo a la ciudad para poder predicar al Cristo que se le había revelado. Este es el trabajo que tenemos que hacer, iglesia. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, necesitamos entender que las promesas, dígalo ahí, las promesas de Dios no son para el cielo. Las promesas de Dios son para la tierra, porque Cristo al venir a la tierra nos enseñó que el Evangelio es para vivir en la tierra y que la eternidad es la continuación de lo que usted vivió aquí en la tierra. Y aquí en la tierra se establece su reino, se establece su influencia
Y cuando nosotros vayamos a la eternidad será solamente un cambio de estado para ir a una dimensión mucho más gloriosa del reino que será materializado. ¡Qué tremendo! Cristo fue muy claro, dijo, si fuiste fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Fuiste fiel en la tierra, serás puesto sobre el cielo. ¡Qué tremendo! Para vivir tal vez en otras ciudades, ahora celestiales. Es decir, te digo una cosa, tu plan no termina con la muerte en la tierra. Tu plan continúa en la eternidad con Dios. Porque la muerte es solamente un cambio de dimensión. Pero para esto necesitamos salir de la religión y entrar a vivir el reino de Dios. Hermanos amados, esto se tiene que revelar a nuestra vida, porque hay muchos que han sido evangelizados solamente por una parte del evangelio. Y esto ha producido un desorden en nuestra vida espiritual. Se nos predicó solamente haciendo énfasis en el pecado. Claro que sí. Y que si nos arrepentimos del pecado, y digo que si no nos arrepentimos del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Claro que es así. Pero está incompleto. Eso no es todo. Tenemos que entender que el propósito principal y original, tal como fue para Abraham, es entender que vamos a ser bendecidos con toda bendición. Eso es lo que le falta. Claro que sí, si no me arrepiento, soy destituido de la gloria de Dios. Ya estoy destituido de la gloria de Dios, pero cuando me arrepiento y vengo al evangelio, me esperan las bendiciones de Dios. Porque ese es el propósito y esa fue la buena nueva que Dios le anunciara a Abraham. En ti serían benditas todas las familias. Y aquí escuche esto, no importa tu pasado. Si usted pidió perdón, si usted se reconcilió, si usted restituyó, usted es nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Aquí lo que importa es vivir el presente con una conciencia espiritual que me relaciona directamente con Dios y lo que viene de aquí en más. Eso es lo que importa. Le digo una cosa, para atrás usted no tiene ninguna solución. Claro que sí. Dios te dice en esta mañana, yo te estoy conectando ahora en el presente, para que vivas no el futuro, sino un presente continuo. No se preocupe más del futuro. No se preocupe del futuro. Y tampoco le importe más el pasado. Preocúpese de ahora. Si usted ahora descansa y aprende a vivir feliz, en descanso y paz, eso lo tiene que convertir en un presente continuo. Y va a ser sorprendido con lo que Dios le va a mostrar. ¿Por qué es tan importante, mis amados, el discipulado? ¿Por qué son tan importantes los grupos de crecimiento? Y aquí es donde está la responsabilidad de nuestros líderes, de replicar esta palabra. Esta es la responsabilidad. Porque tenemos que educar a la gente. Porque tenemos que sembrar lo que realmente fue sembrado en los que escribieron la palabra de Dios. Necesitamos aprender a guerrear con un enemigo que lo llevamos por dentro. El alma que traicionó a Adán y Eva y los sacó. Sepa usted que fue el alma, los pensamientos, los sentimientos y una voluntad distorsionada la que sacó a Adán y a Eva del Edén y los llevó a vivir en una tierra que les produjo mucho dolor. El alma. Y eso es exactamente igual. Por eso es que tenemos que vivir en el Espíritu. Porque si no vivimos en el Espíritu, sus propios pensamientos a usted le pasan la cuenta, lo traicionan. La guerra que tenemos es con nuestra propia alma y con un mundo más encima tenebroso. ¿Le gusta el mundo como está? De ninguna manera, pero Dios ha prometido bendición. ¿No encajan perfectamente las promesas de Dios para vivir en este mundo tan convulsionado que tenemos el día de hoy? Por lo tanto, hermano mío, viva en el Espíritu. Déjese discipular. Porque todas las cosas que
nos han hecho daño en la vida es por no haber sabido gobernar un alma testaruda, un alma obstinada, un alma terca. Usted muchas veces sabe cuál es la respuesta, usted sabe cuál es la razón, pero su alma testaruda igual lo lleva al pecado. Pero ¿qué pasa? El discipulado nos enseña a poner las prioridades en orden. ¿Cuál es el orden? Espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser sea completamente santificado delante de Dios. Si usted no tiene las armas adecuadas, las herramientas adecuadas, usted se pierde en el mundo. Se pierde en este mundo, acariciando, igual que los demás, las cosas de este mundo. Así que yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿de qué forma se le ha revelado a usted el Evangelio? ¿De qué forma se le ha revelado Dios? Porque hoy día existen, se lo vuelvo a reiterar, muchas formas erradas de presentar una verdad, por lo cual es importante definir claramente cuáles son los conceptos que tenemos en el Evangelio, porque si no, será eso lo que le presentaremos a la gente, a esa gente que está prisionera por el diablo. De la misma manera como estaba Lot, ¿se acuerdan de Lot? Dice la palabra que cuando Abraham supo que su sobrino Lot estaba prisionero por el enemigo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Saben lo que hizo Abraham? Lo que hizo fue armar, equipar, llamó a sus hijos, llamó a sus criados, a los nacidos de su casa y los armó, los educó, los equipó para ir a combatir, para hacer libre a Lot. Y esa es la visión que tenemos como iglesia. Armar, equipar, discipular con la visión que el Espíritu Santo nos está entregando para ir en la conquista del botín de las almas del Señor. ¡Qué tremendo! Cuando Dios llamó a Abraham, Dios no lo llamó a ser un pastor de ovejas, un pastorcito de ovejas. Lo llamó para que fuera rey. Lo llamó para gobernar. Lo llamó para fructificar. Y de la misma manera es con nosotros. Cuando comprendemos lo que es el reino de Dios y su justicia, entonces usted comprende que usted no fue llamado para integrar las filas de una religión. Usted y yo hemos sido llamados para reinar sobre la tierra. Dice la palabra, y reinaremos sobre la tierra para producir los más ricos frutos en el reino de Dios y para la gloria de Dios. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Sepa usted que al reino de Dios lo conforman reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Los que no entienden esta palabra, muchos se mofan de ella. Qué tremendo, hermanos. Pero si usted no entiende lo que esto significa, de que usted está puesto en el reino de Dios como rey, porque usted pertenece al Rey de Reyes. Si usted no reina, si usted no fructifica, si usted no multiplica, si usted no llena la tierra con el bien de Dios, usted se queda sin cumplir propósito. Y esa es la tragedia más grande que le puede ocurrir a un ser humano. Vivir por vivir. Vivir ahí todo el día siendo una buena persona, buen cristiano, esperando la salvación, esperando el arrebatamiento, y ahí se queda violado por las circunstancias, violado por los problemas, aceptando los problemas. ¿Será la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos reyes y sacerdotes. El rey es para reinar y el sacerdote es para venir delante de Dios y ofrecerle su vida en adoración al que lo llamó. Maravilloso Dios. Cuando comprendemos, hermanos, que pertenecemos a un reino y que nuestra vestidura es de rey, la victoria está garantizada. Entonces tú levantas tu cabeza y te das cuenta que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Qué tremendo! He visto a tantos cristianos quedarse en el camino. He visto a tantos creyentes, por no haber recibido la impartición del reino, quedarse a la vera del camino. Al primer problema de caer, a la primera circunstancia, perder su fe. Pero cuando usted es conectado con el reino de Dios, a usted nada lo mueve. Y esto es sencillamente porque recibieron un mensaje liviano, un mensaje superficial. Hay algunos que predican, ven a Cristo y tu vida cambiará. Y Él todavía no cambia. A Él todavía lo viven cuestionando. Ven a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas. Y ahí lo están por echar del trabajo. Un evangelio místico que no sirve. La mística es linda, maravillosa, pero está incompleta si va sola. ¿Se entiende? Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando usted vive el reino de Dios, la vida le cambia. Nadie quiere ir a una iglesia donde le venden la pomada. Hoy día, como nunca. Todo el mundo hace descrédito de los pastores, de los dineros. La gente decepcionada que deja de creer porque se predicó un evangelio inadecuado. Qué triste. Pero gracias a Dios por la revelación de la palabra. Antes de terminar, quiero pedirle que usted piense. ¿Qué es lo que Dios se propone al establecer su reino? ¿Qué es lo que Dios se propone al establecer discípulos del reino? Lo único que Dios se propone es reivindicar al hombre de su estado caído, de su estado de maldición, para bendecirlo, para hacerlo Señor, para hacerlo Rey, tal como fue al principio, antes del pecado del alba. Dios se propone que cada persona que recibe el reino de Dios funcione en una misión asignada para ir a rescatar a los Lot que tenemos en el mundo. Para esto es el discipulado. En esta mañana yo quiero hacer un llamado especialmente a los que han nacido en Iglesia Miel en este tiempo. Y también a los que llevan algunos años. Y el llamado es para que se dejen discipular. Hoy día tenemos todas las cosas a nuestra disposición. Estamos dando la última oportunidad, por ejemplo, para los de punto de partida. Tenemos un lindo grupo en punto de partida. Y la idea es que todos los que aprueben punto de partida el próximo año sean parte de un diplomado. Que sigamos creciendo en la unidad, en la fe, en la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos van a ser beneficiarios de las promesas de Dios? Quiero pedirte que abraces la visión del reino de Dios. Porque si tú abrazas la visión del reino de Dios, estarás plenamente satisfecho, pleno y feliz, y te darás cuenta que será una delicia buscar a Dios cada mañana, de madrugada, yo te buscaré, Señor. Si puede Pablito tocar esa canción, se lo voy a agradecer muchísimo. Temprano yo te buscaré. Temprano yo te... Y mientras Pablo va haciendo sonar esos acordes, quiero pedirte por favor que salgas de la religión. Ingrese al reino de Dios. ¿Qué es nacer a la visión de Dios? Nacer a la visión de Dios es morir a tu proyecto personal donde no consultaste a Dios y te ha ido más o menos nomás. Y has vivido afligido, angustiado, porque cuando te embarcaste en ese proyecto no consultaste al Señor.
Pero cuando usted nace a la visión del reino de Dios, usted se da cuenta que Dios todo lo gobierna, que Dios todo lo controla, que Dios todo lo influye, que Él bendice mis manos. Maravilloso Dios. Que Él bendice e ilumina mi mente. Dile: Señor, involúcrame en tu reino. Y pídale perdón si usted se ha movido fuera del control, fuera de ese gobierno tan maravilloso. Ahora les digo una cosa: si tu proyecto es genuino, si tu proyecto realmente es genuino de Dios, te puedo asegurar que Dios te va a abrir las puertas de par en par. Tu presencia, Señor, lo quebranta todo. Maravilloso Dios, te alabo. Si tu proyecto nació en el reino de Dios, un día Dios te puso una idea en el corazón, porque tú buscaste su reino y a lo mejor estabas decepcionado del mundo y de la vida, pero acudiste a Dios, llegaste a sus plantas y naciste a una visión de reino. Entonces Dios plantó una semilla en tu espíritu, en tu corazón, y esa semilla empezó a dar fruto, a dar fruto, a dar fruto. Y sin tanto esfuerzo, Dios te empezó a poner las personas claves. Las oportunidades se abrieron ante ti. Y ese proyecto es para la gloria de Dios. Qué glorioso. Espíritu Santo, en esta mañana pido que bendigas a cada uno de los que escuchan esta palabra. A todos aquellos que nacerán el día de hoy a la visión del reino. Tener una visión del reino es involucrarse en una visión de Dios, cuyo objetivo es traer solución, bendición para provecho de los que nos rodean. Pero cuando tu visión es individualista, solamente para ti, para tu provecho, para tu ganancia, no es una visión de Dios. A lo mejor te puede ir bien un tiempo, pero siempre terminarás en fracaso. Pero los proyectos que nacen en el corazón de Dios son únicos. Padre, muchas gracias por esta gloriosa mañana, por esta gloriosa oportunidad de hacernos discípulos, disciplinados para tu reino. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. No podría concebir un minuto sin tu presencia. Bendice a la iglesia, Señor. Oro por todas las iglesias. Oro por la iglesia en general en esta mañana. Oro por los pastores de esta ciudad, de otras iglesias hermanas, Padre. Bendícelos. Que todos podamos nacer en este tiempo a la visión de reino y aprovechar esta circunstancia como una gran oportunidad para recoger el botín de las almas y para que todos se levanten como sacerdotes y puedan glorificar tu maravilloso y eterno nombre. Bendito seas. Bendito seas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Acercaré.